Para los que dicen que solo trabajan ellos, ¿no? Como usted, por ejemplo. Vaya si corrí esta mañana, ¿eh? Realmente no sé dónde estoy yo. Voy a decir que no sé qué tema encaro, pero el tema lo van a encarar ellos. Fernando Amado, Pablo González, que estaba con nosotros, Fernando Gambera, Paul Riesler. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Para mí, sin que tenga la culpa el cielo, son las 5 de la tarde. No sé. Pero bueno. No son los servidores internacionales. La culpa siempre la tiene. A mí lo que más me gustó de todo esto es que a los que tenían otras compañías telefónicas también se despertaron por culpa del CE. Está buenísimo. Pero bueno, sí. Ya vienen con dulce de leche. Le voy a contar al Pacha después. Pacha, te quiero. Y además lo hago por tu bien porque tenés que adelgazar. Bueno, ¿quién tiene el primer tema? Cortito, un tema que no, de pronto no tiene tanto que ver con la realidad local, pero me gustaría mencionarlo. Es el viernes y sábado que se festejaron los 25 años de la reunificación alemana y digo, como socio importante comercial de Uruguay también, es un saludo para ellos y me parece que es importante mencionarlo. Digo. Sumamos y también tendremos que pedir la reunificación uruguaya, ¿no? Que después de la ley de presupuesto va a ser necesaria. Le pedimos clase después a Paul. Bueno, ¿quién sigue? Están todos callados. Hablen, que yo ya hablé de más. Y tenemos 2 diputados. El presupuesto no sé si hablamos, pero... Es un terreno bastante complejo, ¿no? Yo vengo hablando todo el fin de semana, sí, no tengo problema, pongo play, sí. Igual, el 12 de octubre te van a hablar, ¿eh? Sí, claro que sí. Hablaba un poco fuera del aire, ¿no? Antes de entrar, obviamente que todas las instancias de presupuesto generan, yo diría, no un déjà vu de los mismos problemas, pero sí la misma mecánica en donde hay cosas que quedan afuera y evidentemente hay siempre gente y grupos descontentos, obviamente, ¿no? Es lo que está pasando ahora también, como cada 5 años en cada ley de presupuesto. Y quizás hoy creo que lo que se está poniendo un poco más, por lo menos el dedo en la llaga, digamos, es el hecho de repente haber quitado rubros a determinados buques insignias que me tocó la fiera, me la va a tocar. No, pero lo estoy diciendo bien, o sea, estoy haciendo un desarrollo muy manso, no estoy... No. Manso soy yo. No, claro, el Sistema Nacional de Cuidados, bueno, todo ese tema está generando su polémica, está generando su cortocircuito. Habrá que ver cómo sigue el tema. No estaba escuchando hoy, no es un día cualquiera. No, pero es verdad, o sea, es la construcción que hay hay una visión que es esa, y está, la compartimos desde... Nosotros venimos haciendo una propuesta donde se contemplan otros elementos. Creemos que los fondos que se están tocando y se están distribuyendo son el 5% del incremento, o sea, son 700 millones de pesos lo que estamos trabajando, o sea que no modifica lo que a grandes números es el presupuesto nacional, o sea, estamos discutiendo por aquellos programas que creemos que debemos apoyar y de algún lugar debemos sacar fondos sin poder incrementar el presupuesto. Se están contemplando situaciones como por ejemplo la de Cinemateca, se está contemplando situaciones como la del Instituto del Cine, se están contemplando situaciones como el PDCIVA, como el Clemente Estable, o sea, como el Parque Tecnológico de Pando, o sea, habían realidades, situaciones que generan que quedaban fuera del presupuesto o que no tenían el presupuesto acorde como para seguir manteniendo esa actividad como la queremos seguir manteniendo, y lo que se hizo fue una distribución. Y lo que se toca en este año, en este primer año del Sistema Nacional de Cuidado, estamos convencidos que no es una cuestión de que genere ni un enlentecimiento del sistema ni una imposibilidad de poder desarrollarse. Simplemente creemos que los rubros asignados y las posibilidades concretas de asignar ese gasto, porque también o sea, te dan el dinero, pero tenés que generar la estructura a partir del 1 de enero y gastarlo, ¿no? Entonces, creemos que no había condiciones para llevar ese nivel de gasto
al Sistema Nacional de Cuidado, pero no estamos desfinanciando, no estamos atentando contra el Sistema Nacional de Cuidado, y creemos que es el buque insignia, y creemos en realidad que estamos en condiciones de poder implementarlo de una forma audaz, porque estamos todos audaz, o sea, cuando todo el mundo dice, che, ojo que se prendan lucecitas rojas por todos lados, nosotros nos comprometemos y avanzamos en un Sistema Nacional de Cuidado, o sea, es audaz, sí, es audaz, pero en realidad es necesario. Y es necesario además que toda la política de cuidado tenga un lugar que centralice esa atención. Y no quiero monopolizar la palabra, pero solamente un ejemplo. Una familia en el asentamiento urbano que tenemos al lado del Palacio Legislativo tenía 14 intervenciones del Estado. 14. Una familia. Entonces, es necesaria una coordinación de los cuidados, es necesario de que el Estado tenga un lugar donde se centralice la respuesta. Me parece que sí. ¿Quién sigue? Fernando Bandera. No, en primer lugar, el presupuesto es así, siempre trae este tipo de discusiones. Yo creo que esto, como siempre a título personal, es un presupuesto que en primer lugar hay que reconocer que tiene, por ejemplo, un gran gasto social, gasto en políticas sociales, y eso es bueno e importante. Además de toda la discusión sobre las inversiones que el país necesita, sobre la necesidad de mantener determinado nivel de inversiones que generan fuentes de trabajo, todas estas repercusiones que tiene la discusión del presupuesto, porque en general, a veces, por lo menos en el ambiente que me muevo yo, suele verse como que es un tema de unos cuantos empleados públicos y nada más, y en cambio tiene que ver con todo el movimiento del país. El problema es cuando yo entiendo lo que Pablo explica, y cuando una bancada queda en la discusión de reasignación de mínimos de una frazada que si la tiras para acá se tapan los pies, si la tiras para allá se tapan los brazos, y así es esa discusión. En realidad me parece que el punto de partida también es un problema de un presupuesto que se envía y se dice no hay mensaje complementario, no hay más nada, no se discute más nada, se terminó ahí. Entonces, porque podría ser un poco más creativa la discusión del presupuesto, si fuera en un marco un poco más abierto, pero cuando se plantan así y no hay más discusión, y aquel que ose decir que capaz que hay que pensar un poco en el sistema tributario, ver si tenemos recursos para pedirle a alguna parte de la sociedad que pueda aportar un poco más, en la medida en que le ha ido muy bien en estos 10 años y todo esto, se pone el grito en el cielo y se dice como que poco menos que somos no sé, profanos, generamos una situación de descalabro y de desestabilización. Entonces no, a esta altura de la discusión, hablábamos de villanos recién, a esta altura de la discusión, obvio que sí, que ya esperemos que se den esas condiciones, que el Sistema Nacional de Cuidado, que es sensible para todos, pueda avanzar, y bueno, obviamente cada quien pone los énfasis donde entiende que los tiene que poner. Estas cosas siempre son discutibles hasta donde da la frazada. La discusión era antes, si era tan así, de que la frazada tenía tanto por tanto, y no había más forma de discutir si no se le podía poner fleco, aunque sea. Pero bueno, en esa etapa estamos, ¿no? Bueno, mientras no fueran aquellos bordes con las que después los mandábamos, que era China, ¿no? Sí. Aquel agregado. Sí, ni el hilo. No, venían de China, le ponemos los bordes y la mandábamos a Brasil. Sí, el hilo era chino. No se suma Con implementación nacional. Sí. Claro, valor agregado. No, coincido con que siempre cuando se habla del tema presupuesto, siempre la discusión se centra en que la frazada es corta, y bueno, hay que ver. De hecho, el presupuesto lo manda un gobierno y según lo que se plantea está cumpliendo con las bases o con lo que se prometió en su momento, y el presupuesto teóricamente sigue ese lineamiento. Y bueno, y ahora habrá un par de semanas de discusión dentro del sistema político, si se estira la frazada para un lado, si se logra estirar para el otro lado, o como dice Fernando, si se le puede poner flecos o no. Pero
creo que ya hace un par de meses la discusión estuvo antes, estuvo en movilizaciones, estuvo en reclamos y cosas, y bueno, ahora se llega como a la etapa final donde hay que definir ciertas cosas y bueno, van a ser unas semanas de discusión más dentro del ambiente político más que afuera, me parece, las decisiones. Esa es otra cosa que me parece. A la gente le importa poco este tema. Me da la impresión, ¿no? Más allá de si te tocan la chakra, No, ¿no? por supuesto. Si estás justo, si sos parte afectada, sí, evidentemente te puede llegar a generar directamente alguna Algunos que reacción. llenan las barras. Pero en ¿no? términos Todo, generales, como que es una discusión, como decía Paul, que se procesa casi que dentro del sistema político, ¿no? Y de, digamos, sindicatos o corporaciones que están, diríamos, más organizadas y más compenetradas con la discusión. Y titulares de diarios, ¿no? Que a veces lo tiran para el lado chisme con algún nombre propio, cosa de que no nos peleen en un campo de juego. Y eso sí, eso. Pero eso pasa no solo con el presupuesto. Eso pasa, creo que básicamente en todos los temas. Pero eso también es algo que de repente, no sé, es algo a notar, ¿no? Que la gente no está en esa discusión, ¿no? En términos generales. Y no sé si es un déficit del sistema político, digo político más allá de los partidos incluso, ¿no? O sea, el sistema político, ¿no? Comprendiendo todos los actores políticos que tiene el sistema, en no lograr, digamos, contagiar, no lograr incluir a la gente y que se sienta parte de esa discusión. Poner a plano real, ¿no? Claro. Algunas veces habla del Clemente Estable que pasó acá. ¿Qué hace Clemente Estable? Sí. Y la gente no lo sabe. El tema del Sistema Nacional de Cuidados. A ver, cualquier chica que hoy por hoy esté en su casa cuidando a sus abuelos y va a tener una oportunidad en la vida, no lo sabe a veces, Sí, porque lo no está delicado que decía Pablo informada, ¿no? recién, el cine, Ahí hay está. una cantidad de gente que, salvo que estés Porque- en el palo del cine o en el audiovisual, no lo sabés. O sea, la gente vive de pan y canto, como decía Nili Goitiño, ¿no? Recordémosla porque está buena. Vamos a ver. Fernando se cayó y todo el mundo lo mira. No, Fernando, no, seguí no, hablando, dale. Solo un pequeño aporte, es real lo que dice Fernando, o sea, la gente de a pie, entre comillas, no está involucrada a partir de ahora como que el tema pasó al sistema político y la gente común no está en la diaria de estos temas, ¿no? Es real, no sabe de todos los temas, no entiende de todos los temas, de pronto entiende el tema que le pueda tocar a él en sí, y bueno, y la chacrita de cada uno, pero no es un tema que le llegue a la gente tan directamente. ¿No? Y hay una cosa que es como que mucha gente siente que no está en el reparto de esta torta. ¿Ah? O sea, que no se le asigna ninguna porción, ¿no? Entonces, de repente siente de que ¿para qué va a dar una discusión o para qué se va a meter en una discusión en la cual no es beneficiario ni tiene chance? Pero no sabés. Bueno, digo lo que la gente siente, ¿no? Lo que alguna gente ya se auto discrimina de la discusión, creo que por esa sensación. Bueno, pasando, no sé si está bien o está mal, digo. pasando porque es una ley que ni los periodistas quieren estudiar, ¿eh? Yo el sábado Es un de tema. tarde, para cuantificar esto que decía, ¿no? Sábado de tarde fui a Ombú de la Valle. Había una feria en Ombú de la Valle, y estuvimos reunidos con la Sociedad de Fomento Rural de Ombú de la Valle. Para llegar a Ombú de la Valle, las rutas, no saben lo que son. Desastre. Están destruidas. Agarré ruta ¿no? Tuve reunión con la Sociedad de Fomento Rural, sí, cuando llegué dije, lo primero que me habían planteado hacer lo de la ruta, porque era obvio, ¿no? O sea, va a llegar a la casa. Entonces dice, no, tenemos que ver, dice, cuándo se puede hacer la ruta, dice, pero no hay plata. Entonces yo dije, bueno, yo vengo de estar discutiendo el presupuesto y lo que estaban ahí, o sea, no hay para esta ruta, no hay plata, y tenían el plan de las obras que había para el departamento, de los focos que se... O sea, estaban sumamente informados y ellos nunca me lo plantearon porque para esa ruta no había plata. Y me llamó poderosamente la atención, o sea, ¿hasta qué grado? O sea, porque yo tampoco lo diferenciero, si yo tengo que sacar la producción, ¿no? Claro. Pero bueno, pero ahí entra el Monte del Plata. Dice, ¿por acá entra el Monte del Plata? Y por más que hagamos una ruta de titanio, se va a hacer pelota, dice, porque lo que estamos pasando por esa ruta, son con 20 camiones cargados de troncos,
cada media hora dice eso, no hay nada que lo pueda bancar. Igual te diré que con este impuesto el presidente de la Federación Rural dijo hace un rato que le veía gato encerrado a las intendencias, ¿no? Está bien, pero me llamó la atención eso. Y otra cosa que me llamó la atención es, después fuimos a Carmelo, porque eso era 3 de octubre, estaba la actividad por Parrini, que me llamó poderosamente la atención, todo el pueblo movilizado en función de esa causa, que me impactó muchísimo, pero en los dos lugares el tema presupuesto, estábamos discutiendo, o sea, en los dos lugares hice prensa, ningún periodista me preguntó por el tema presupuestal. Ya, había tratado todo el fin de semana discutiendo, estábamos discutiendo, o sea, estamos definiendo, ninguno de los dos lugares preguntaron por el tema presupuestal. Entonces vos decís, estaremos nosotros bien en estar tan metidos, tan concentrados, estar errando, porque la verdad no hemos logrado instalar, capaz que la dinámica, porque te lleva una ley de 700 y pico de artículos, que tenés 45 días para tratar en cada caso, o sea, capaz que la dinámica es un poco perversa y que la construcción de ese proyecto debería ser más participativa. Pero en todo caso te está dando una medida de la percepción de la gente. Claro, por eso te digo. Y además porque yo podría decir, saquen a Interior, ¿no? A los 10 días estamos diciendo, porque faltan recursos en tal lado para que se cuide los espectáculos deportivos, los públicos. Entonces, ya con primera contradicción. Por mí le sacábamos defensa, pero resulta que estamos planteando crecer en aguas territoriales. Y si vos corres la línea y nada más. El problema es que después te digan algunos, viste, que cuestan más caro los ninis que los soldados. No, eso es muy grave. Pues sí, Eso es muy grave. bueno, pero esa es la simplificación de las discusiones, Sí, pero, sí. pero lo que quiero decir... Demasiado simplificado. Pero ¿no? evidentemente la gente no hace este tipo de simplificaciones. La gente llega... Es sencillo, ve a un gobierno que dice, este es el presupuesto, se acabó, todo el mundo boca abajo, pues ya está, no se habla más. Sigamos adelante y hablemos de otra cosa. Bueno, pero también hay, no sé, 120 tipos que la van a trabajar para tratar de... Bueno, sí, Claro. en un 5% Que son nuestros representantes. Lo dijo él. Bueno, está, pero ese 5%... Pero bueno, está, la gente ya se dio cuenta que... ¿Ese 5% cuántos millones son? 700 millones. Sí, no es poca cosa, che. No, pero... Digo, me permití felicitar a Fernando, ya que estamos hablando de temas populares, ¿no? Fer, felicitaciones. Bueno, Muchas gracias. ¿No ganamos ayer? Por supuesto. Ah. Sí. Suave nomás. Suavecito. No perdí los resultados del fútbol. Sí, le dije que ganó Wander 1-0. Suave nomás. La 4 ganamos nosotros. Si quieren algún diario, los tres tienen la misma foto. Estamos hablando de noticias populares, ¿no? Sí. Está. ¿Qué tiene Tengo que ver un con el socio presupuesto acá y eso? tengo que aprovecharlo. Sí, sí. Con el tema que estaban planteando del costo de los militares, 1000 efectivos son 285 millones. ¿Verdad? 1000 efectivos. El sistema nacional de cuidado con ese dinero va a generar 1000 acompañantes, ¿no? Para personas que tengan una incapacidad severa o se puede tratar. O sea, una fuente laboral y una oportunidad de vida. Claro, tiene tres beneficiarios ese mismo dinero. Lo otro tiene un efectivo, ¿no? Dentro de las Fuerzas Armadas. El otro sistema, para comparar, ¿no? La misma plata lo que genera, tiene 3 beneficiarios. Una persona que va a estar rentada por estar llevando adelante la tarea, igual que lo otro, pero ahora tiene un beneficiario, que es la persona con una discapacidad, un problema severo, y además el que hoy lo está cuidando, que va a tener la posibilidad de integrarse al mercado laboral. O sea, con el mismo dinero podemos beneficiar a 3. Entonces, para mí el debate ese de las Fuerzas Armadas no está cerrado. Es un debate que tenemos que dar. Y muchas veces Sí, se tildan. aparte de tener tropas ocupando Sí, otros lugares, ¿no? está bien. Es Pero toda una muchas discusión. veces Que el presidente además... Hoy lo anunció noto a Gambera particularmente belicoso con el gobierno y con el presidente. No. Me parece que es un tema que debemos dar, porque en realidad, porque además se generan ese tipo de cuestiones, ¿no? Cuando uno habla, no, deberíamos ver lo de tocar defensa.
Dice, no, pero si tocan defensa, tenemos que cerrar el cuartel de Santa Clara de Limar, que son 120 familias que viven en Santa Clara de Limar, y se nos queda toda esa gente sin trabajo en Santa Clara de Limar, ¿dónde vaya a trabajar? Sí, claro. Te entonces en terrorismo con ese tipo de cuestiones, ¿no? Por parte muchas veces de personas que están dentro de las propias fuerzas, ¿no? Te dicen, no, pero tocamos acá, ¿no? Entonces, yo creo que debemos dar una discusión más franca de eso. Una discusión mucho más franca. Para mí hay un tema acá en esto del presupuesto también que cuando se toca la frazada, se la corre para un lado para el otro, como se dice, también creo que hay que mirar la responsabilidad del sistema político en ese tema, porque hasta qué punto, lo que decíamos recién, la gente común no está ahí de pronto inmersa tan en el tema, salvo que le toquen su chacrita. Ahora, los responsables del presupuesto tienen que de pronto tener una mirada mucho más global del tema. Entonces, de pronto la discusión, con esto no quiero tomar partido, pero digo, Pero vos por como ejemplo, empresario, ¿cómo te toca? a lo que voy es esto, por ejemplo, en el caso de defensa que se hablaba, uno dice, bueno, los recursos, y como decía él, si sacamos de acá, se cuartelos, pero de pronto hay que mirarlo en cierta perspectiva donde uno dice, bueno, si ahora va a haber en algún momento una regasificadora, tenés el puerto de Montevideo, tenés que turismo apuesta a un montón de temas, por ejemplo con los cruceros, y tenés el tema de la nueva plataforma, y si se va a hacer inspección de petróleo y todo ese tipo de cosas, vamos a decir, defensa, si querés que todo ese tipo de cosas realmente funcionen en largo plazo, hay que asignar de pronto recursos para un montón de cosas que tienen que ver con la marina y barcos. Pero el ministro dio una solución. El ministro dijo, tenemos un patrimonio enorme, vendemos el patrimonio y compramos los barcos. Bueno, a lo que voy yo es que el sistema político justamente es el que tiene que ver esa visión global del tema. Yo no estoy diciendo que se tenga que invertir en un lado o otro, pero digo, de pronto la gente no lo ve tan directamente, pero si uno lo mira en esa perspectiva grande, hay presupuestos que justamente la gente de a pie no está viendo, pero en el largo plazo, si querés que se desarrollen esas otras industrias, digo, si no tenés barcos bomberos, en algún momento los cruceros van a decir, Uruguay no es un tema, no es un lugar seguro para ir, porque llegamos a tener un accidente y se nos prende fuego el barco y no hay cómo rescatarnos. Entonces, ese tipo de detalles me parece que hay que mirarlos en la globalidad cuando se discute el presupuesto y ver eso, porque ya digo, cada uno de pronto ve su chacrita, pero en la globalidad me parece que ahí es donde el sistema político no la quitamos, pero se pueden readecuar rubros que están en para eso ¿no? está la discusión en el pueden sistema. poner al día a un Ministerio de Defensa que creo que tiene cada vez más responsabilidades o distintas responsabilidades. Sí, como hablábamos de la diferente, plataforma marítima petrolera, Claro. y bueno, ¿por qué no? Si se saca, decía Constanza Moreira que es un ministerio rico, ¿no? El de defensa, ¿Fer? Tiene muchísimo. Sí, Constanza. Acá, hola. No. Sí. Fernando Amado. Sí, Constanza tiene una visión muy yo diría muy particular en este tema y bastante, yo diría, minoritaria en términos generales, tanto en su fuerza política como en el sistema político en general. Es digamos la voz más disidente, ¿no? En torno a la asignación de recursos a las Fuerzas Armadas y hasta el planteo muchas veces en términos bien provocativos acerca de la necesidad o no, digamos, de tener Fuerzas Armadas. No sé si llega a tanto, pero por lo menos plantea que tenemos unas Fuerzas Armadas muy sobredimensionadas, con un planteo, digamos, quizás muy de otra época, o que viene, digamos, de generación en generación en una situación, digamos, hasta lo plantea a veces en términos, yo diría, de herencia institucional, ¿no? Entonces, yo planteé una visión muy diferente, que de repente en el frente la planteaba mucha más gente antes, también. También Bueno, en el decirlo, Partido Nacional, ¿no? Wilson Ferreira lo planteó en alguna oportunidad. También, pero yo más bien puedo hablar por un tema de edad de lo que he escuchado más en los últimos 20 años, ¿no? Un poco más. Y en esos años sí, o sea,
siempre hubo... Lo que pasa que es muy interesante, si tuviera Gonzalo Sibila me diría, seguía analizando el Frente Amplio, que es interesante. No sé qué. Pero está con los números, está con los... No, pero es muy interesante porque el Frente en eso ha cambiado pila. Ha cambiado pila. O sea, el Frente tenía una visión muy de enfrentamiento, ¿no? No solo a la corporación militar, sino yo diría hasta la institución como institución herramienta, ¿no? Tenía una visión muy particular acerca de la funcionalidad o no de las Fuerzas Armadas. Y eso ha ido cambiando, tanto ha cambiado que hasta dentro del Frente hay hasta, yo diría, representantes de las alas más duras, incluso de las Fuerzas Armadas. O sea, hay representantes que notoriamente políticos, ¿no?, del Frente Amplio, que hasta han encontrado en las Fuerzas Armadas una especie de nicho de electorado o incluso de pretensión de electorado, y también de defensa de determinados intereses o causas, ¿no? Concretamente Huidobro, concretamente algunos sectores del Frente que se han especializado más en el tema de Fuerzas Armadas, Bayardi a su estilo, obviamente, pero Huidobro, Rosadilla, y es un fenómeno interesante. Lo que sí ha pasado, me parece, es que ha quedado muy minoritaria a través de los años la posición, digamos, esa irreconciliable de decir, no, en realidad hay que plantearse realmente si las Fuerzas Armadas tienen que existir o no tienen que existir, etcétera, etcétera. Porque el propio Frente Amplio, cuando asumió el gobierno, fue el que planteó el debate en varios, yo me acuerdo porque fui a varios ateneos que hubo en aquel momento, yo era estudiante y estaba haciendo la tesis y por eso fui, que planteó aquel debate de la defensa nacional, en la facultad, en el ámbito gremial, en el ámbito político, que fue un debate yo creo que muy bueno, que terminó con la Ley de Defensa Nacional, en donde la Ley de Defensa Nacional, la primera cosa que termina diciendo el propio gobierno del Frente Amplio, y todo el sistema político, pero fue impulsada por el Frente Amplio todo ese proceso de debate, y obviamente el proyecto de ley de Defensa Nacional que después fue ley, es las Fuerzas Armadas son necesarias. No hay discusión sobre eso. Esa fue caricaturizando y poniendo el acento en algo grueso, ¿no? Después, por supuesto que yo creo que hay una enorme y rica discusión que se puede dar acerca de la dimensión de las Fuerzas Armadas. Y lo que decía Pablo es cierto. O sea, yo lo conozco por razones obvias, por ser hijo militar, pero además porque me ha interesado conocer. Cuando estuve en la facultad, mi tesis fue sobre el tema, impulsada por Julián González Guller, un académico especializado en el tema, Tupamaro, pero que parecía interesante desde adentro poder, ¿no?, conseguir testimonios y cosas que era muy difícil para él, ¿no?, si iba a pedir una entrevista a un jerarca militar, por su currículum y por su pasado, que se la dieran. Entonces, y la verdad es cierta, la Fuerza Armada hay que entender que se ha utilizado a lo largo del tiempo muchas veces con una función social desde el punto de vista del empleo. Eso es una realidad. O sea, es una realidad en el sentido de, no hay laburo de tal cosa, no hay laburo de tal otra, y tratar de entrar en milico. Porque daba determinadas seguridades también, o sea, el techo, la comida, en otro momento, en otras épocas, en otro país, la cruda que decían, la carne, la leche, es decir, una cantidad de cosas que, digamos, actúan como amortiguador, ¿no?, de ciertos sectores de la sociedad, además, que estaban bastante comprometidos. Entonces era una salida realmente laboral segura, con sanidad, Fuerzas Armadas, con una cantidad de cosas que, permitía, más allá de que tuviera un magro sueldo, ¿no?, más allá de que la remuneración no fuera muy alta, tenía un espacio de contención entre, por eso, el sanatorio, las cosas que le daban el cuartel, el techo, etcétera, que hacía también, digamos, una salida de puestos de trabajo. Y eso que decía Pablo es cierto. Yo no sé si como terrorismo, pero como realidad se plantea de que, el cerrar una unidad en tal lado significa el comprometer determinada cantidad de familias que están afectadas directamente al cuartel que está en esa zona.
y que de repente son zonas en el interior del país a veces que bueno, sí, que tienen poca actividad, poco desarrollo productivo, que hacen poner ahí la duda acerca de si se cierra el cuartel o si se cambia el mecanismo de cuartel. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Fernando? Suspiró demasiado, ¿eh? Una cosita, Fernando. Sí. Imagínate cuánto estaba cuestionado las Fuerzas Armadas dentro del Frente Amplio, que nuestro presidente era el general Sereni y el segundo era el general Víctor Licandro, ¿no? O sea, qué visión tan militarista teníamos en el Frente Amplio. No, pero Líber, el general Sereni, antes ballista, ¿no? O siempre ballista, pero fundador, Y yo crecí con toda la elaboración de Montañés, ¿no? En mi partido. de Montañés, claro, sí. En mi partido Sí, claro. que La R. exacto, pero Claro. que el problema en todo caso es la transformación que sufrió durante los años de la década del 60 para acá. Dictadura. Sí, Escuela de Panamá Mediante y todo esto, en donde cada vez era una Fuerza Armada más gorila, que de alguna manera marca esa historia y marca las posiciones de los compañeros hoy cuando se evalúan. Lógicamente, esto se ha tenido que ir gestando una nueva imagen que en definitiva, cuando también cumplen un rol social y de alguna manera actúan en situaciones de crisis, de catástrofe, de alguna cosa. O para levantar la basura también. Sí, eso fue un hecho anecdótico, sí, que típico del Pepe, pero bueno, la cuestión es cuando vos empezás a discutir cuál es el rol esencial que tienen. Y para ese rol esencial, la dimensión necesaria. Esta es la discusión. Sí, las reacciones van a estar como cuando te replanteás si una unidad de un banco en lo que yo trabajo la tenés que cerrar en tal pueblo. Y ahí hay determinados tipos que trabajan de eso pero en realidad creo que es una discusión más estratégica, más amplia, ¿no? Y además porque seguramente los podés reasignar en cuanto a sus funciones en otros lados. O sea, de ubicación. En función de lo que querés cuidar y lo que querés lograr. Pero por sobre todas las cosas, bueno, incluso afuera del micrófono estábamos hablando, mañana, por ejemplo, la gurizada del Centro de Relaciones Internacionales está haciendo una actividad sobre el fenómeno de las migraciones en el mundo, verdad. no solo en Uruguay. Y estos temas terminan relacionados, ¿no? Porque en definitiva el fenómeno que está pasando en el mundo sobre las migraciones es por la acción de determinadas fuerzas armadas que, es más, a veces se equivocan y le invocan a donde no tienen que invocar, ¿no? Y invocan a médicos que están trabajando tratando de salvar gente. Entonces encima tienen eso, ¿no? Ni siquiera tienen rigor. ¿Cómo no va a haber gente corriendo por el mundo tratando de salvarse por cantidades impresionantes, ¿no? Pero eso también no está en el grado de institucionalidad. Pregunto, ¿de qué Fuerzas Armadas quiere un gobierno y cómo se trabaja para ello? Bueno, por eso, capaz que no está en discusión Iba a si tirar arriba las tiene que haber o no. Que le corresponde, pero por ejemplo cuando la Armada empieza a incursionar en el tema de las barcazas, que está vinculada al SANCAP, ¿no? Y a un perfeccionamiento y a la creación de una industria, no hay otra mirada, no hay un cambio, una transformación. Sí, eso es una asociación que capaz que es virtuosa. No, o sea, yo por eso hoy decía que de pronto había que mirarlo más en un sentido global, o sea, creo que, no sé si está bien expresarlo así, pero creo que de pronto la discusión no debería ser, le saco, o por lo menos no le debería llegar a la gente de esta manera, es decir, en el sistema político, una parte del sistema político quiere sacarle una parte del presupuesto a las Fuerzas Armadas para asignarlo a cuestiones sociales, o creo que no debería discutirse así, sino mirarlo en esa globalidad, o sea,
las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas querés, y vamos a decir, en el caso que el ejemplo recién del tema de la Fuerza de Mar y qué cosas se precisan de futuro, que también le van a servir a la industria, porque el tema de la regasificadora o el tema del petróleo, todo ese tipo de temas, tienen que ver con todo el sistema energético del país, y bueno, de alguna manera, si para eso se precisa el apoyo o no de las Fuerzas Armadas, entonces van a tener que tener esos recursos o no, y si esos recursos pueden traer de alguna manera no sé, la reconstrucción de algún tipo de parque empresarial donde uno pueda decir, bueno, se genera determinada industria para que, o sea, a través de las Fuerzas Armadas se genera determinada industria para que sirva para otro tipo de desarrollos en el país. O sea, parece que no tendría que ser tan simplista lo que le llega a la gente, que es una discusión de que se le va a sacar presupuesto a las Fuerzas Armadas o no debería ser tan así. Porque también está el tema el reparto de la frazada corta, por ejemplo, si cuántos proyectos de UTE se dejan por el camino o no, si alcanza la plata o no, para mejorar tal parte energética, tal línea de cableado, si se ponen más parques eólicos, si no se ponen más, o sea, o OCE o otras instituciones también del Estado, la discusión hasta qué punto se le recortan o no presupuestos ahí, que también son cosas que tienen que ver con el desarrollo, ¿no? Pablo González. Yo para salir del tema de las Fuerzas Armadas, pero la verdad que es un tema apasionante. El emperador Adriano en el Imperio Romano desarmó las legiones y mandó a los mercaderes a controlar los terrenos ocupados. Y yo creo que en la zona de donde estamos avanzando en el mar territorial, yo creo que la pesca tiene un papel para jugar ahí. Porque si vos vivís en lo que está ahí, vas a cuidarlo. Entonces, me parece que necesitamos muchas veces comprometernos más y asumir más el rol civil en la defensa nacional, con una concepción de defensa nacional amplia, porque también lo vivimos, por ejemplo, con todas las cuestiones que tienen que ver con las bacterias, con las enfermedades, con las cuestiones que están... Lo decía el ministro de Ganadería la otra vez, en los países vecinos hay bacterias o enfermedades que si ingresaran al territorio nacional pondrían en riesgo, por ejemplo, nuestra venta de productos en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Es más, por ejemplo, hay una aftosa que hay en China que aquí no se vacuna contra esa aftosa, ¿no? Dice, si un marinero chino tira el refuerzo en Nueva Palmira y eso lo come un chancho afuera de Nueva Palmira, se nos cae todo el sistema de vacunación del Uruguay. Esas cuestiones tienen que ver con la defensa nacional. Y no, acá nadie te va a venir a tirar para eso, o sea, pero tenés que tener la suficiente capacidad de poder generar una política de defensa nacional que vaya más allá de la cuestión de fuerza, porque además, o sea, también tengamos claro que en fuerza somos medio chiquitos. Y no vamos a competir nunca, o sea, no sigamos comprando tanques, ni camiones grandes, ni cosas, ni el avión tal, ni nada, porque no vale la pena, igual siempre vamos a tener que llamar al enemigo a ver si va a atacar, porque no vamos a poder salir, entonces... creo que eso también es una resignación de recursos, ¿no? Esas cosas no puedo... ¿Por qué no pueden haber camiones comunes? ¿Por qué tienen que ser camiones con ruedas grandes y unas cosas? No entiendo. Se pueden andar en camiones comunes. Yo esas cosas no puedo opinar porque no sé, no puedo opinar. Pero yo me imagino, porque igual no hay forma de... Yo no voy a opinar, pero sí sé que nosotros necesitamos tener una visión de la defensa nacional que involucre a mucho más gente que el Ministerio de Defensa. Y que tenga que ser una discusión donde empresarios, productores, trabajadores, le pongamos cabeza a la defensa nacional. Porque la defensa nacional no es solamente esperar que nos vengan por nuestro petróleo, si es que lo tenemos, o por nuestra agua dulce, que también es un elemento que tenemos, sí, claro, y que puede ser, es más, en los documentos que andan en la vuelta donde ven posibilidades de conflicto en esta zona, no es por el petróleo, es por el agua dulce. Entonces, debemos de tener esos elementos sobre la mesa, y me parece que no se resuelve solamente esto con una cuestión armada, sino también con una cuestión de peso colectivo. Y en el tema de todo esto que hay de tecnológico, ¿no? Debemos también tener una cuestión de protección. Es que tanto no se resuelve con una cuestión armada, porque creo que a lo largo de América las incursiones que se están dando no son precisamente militares, en algunos casos son judiciales. Entonces no valen la pena tener ni armas, hay que poner inteligencia, que es otra cosa. Bueno, pero ahí estamos hablando también del nuevo rol
A ver, Amado. ¿Yo de vuelta? ¿De vuelta voy a la cancha con el mismo tema? Te busco, viste que te busco. A ver, lo que dice Pablo... Eso es por lo que me hiciste con Pacha, ¿no? No, Ahora, pero... ¿sabés qué? El rol que plantea Pablo, o no el rol que plantea Pablo, sino yo diría la toma de conciencia, ¿no? De la necesidad de un rol de la defensa nacional mucho más en clave estratégica país y no en clave, si se quiere, estratégica bélica, ¿no? Y digamos, pensar en el tema de defensa nacional sin pensar, a ver, para ser más gráfico, o sea, muchas veces yo creo que lo que pasa es que se piensa defensa nacional o fuerzas armadas y enseguida uno imagina conflictos como los que hubo en la década de 60, 70, ¿no? Entonces ahí está la mirada puesta en eso, ¿no? O sea, ¿para qué están o para qué pueden estar o para qué para enemigos internos, no sé qué, todo ese planteo, y después el otro planteo más, si se quiere, no quiero ser fuerte, pero más parasitario, digamos, ¿no? Es ese social, o sea, el planteo histórico, social de que, bueno, termina siendo el lugar donde entra fulano, que y la familia, y digo, o sea, creo que la mejor forma de dar las discusiones es enfrentando las situaciones con total naturalidad y realismo. Y esa es la realidad. O sea, el ejército, pero no solo el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada, pero sobre todo el ejército en mucho mayor dimensión y número, ha sido un pulmón históricamente al que han apelado el Estado, políticos, departamentos, etcétera, para meter gente a laburar, digo, lisa y llanamente, y la gente también sintió muchas veces de que podía llegar a ser una salida que le cerraba en varios frentes, porque bueno, está lo que decía hoy, el techo, la comida, la asistencia de la sanidad militar a él y toda la familia, no solo a él y toda la familia, sino que a él, toda la familia, su nueva familia, es decir, toda una situación que ha puesto en riesgo también, digamos, la viabilidad de sanidad de las Fuerzas Armadas, porque llegó un momento en donde, claro, aquello era una cosa, era un monstruo de muchas cabezas, porque se atendía de un soldado, ¿no? O un cabo, tenía una familia, ¿no? Con 5 hijos, pero se separaba, ¿no? Y formaba otra familia y podían tener llegada a la sanidad militar la primera y la segunda familia. Entonces pasaban a ser, por uno, se atendían 11, ¿no? Bueno, digo, está bien, está mal, no sé, lo que sé es que esa era la realidad. Entonces, ha sido como una especie de amortiguador muchas veces, de donde se va tirando cosas, ¿no? Ojalá que no pase más y que sean vocacionales, si tienen que ser, y que los que entran por necesidad puedan encontrar su vocación y oportunidad en otro lado. Ahí está la misma, o sea, otra cara, ¿no? del mismo problema, que es, muchas veces yo creo que la falta yo diría, de real contracción al espíritu, ¿no? Institucional, etcétera, es porque en realidad mucha gente entró porque era un laburo y no fue por vocación. Y son carreras muy complicadas para estudiar y desempeñarse y desarrollarse. Si vos no tenés un alto... Tengo que dar la vuelta en 4 minutos. A un alto grado vocacional. Son carreras, porque hay otras que vos, no sé, para laburás en muchos lados que no te gusta. Pero ser milico, está bravo ser milico sin vocación. No es fácil. Pablo. Sí, escuchaba a Fernando, acordaba de Cita Rosa cuando dice, aunque usted va a ser mandado, un milico es un soldado. Me parece que es eso, romper el esquema ese de la cuestión de la política social, que por eso tenemos al MIDE, y las cooperativas de trabajo y todo eso, y plantear un sistema de cuidado. Un sistema de cuidado y plantear una discusión seria y profunda en el tema del rol de las Fuerzas Armadas
donde discutamos los actores civiles, porque si le vamos a dar siempre la derecha a los muchachos estos que hacen documentos y se los entregan a la oposición, va a estar complicado. Ay. ¿Por qué no lo dijiste antes? O sea, a mí no me entregan nadie. No, nada, vos no te entregaron nada, los blancos fue. Se ve que ya no confían en mí. No. Capaz que es una buena señal. No se confía en nadie. Ya, iba a decirte algo y me quedé por ahí pensando en uno de los viejos de tu partido. Bueno, o sea, De todas maneras... Yo la tiro ahora porque da para discusión. Sí, yo creo que de cualquier manera será una discusión de futuro cuál es la dimensión de las Fuerzas Armadas. Mi preocupación igual en cuanto a la defensa de la soberanía del país no pasa por ahí. Aunque esté para ser mandado siempre un soldado, pero es un soldado de este país que salvo algunos años muy tristes, entras en un ejército que sabes que nunca te van a tirar nada. En otro país lo pensaría dos veces si te enrolás en el ejército o no. Entonces, es todo como una gran cosa del Uruguay esta vez. Es como una gran cosa del Uruguay. Entonces a mí, en realidad, en el momento de la defensa de la soberanía me preocupa que discutamos entre todos cómo, no solo en la ley de presupuestos, sino en una serie de leyes, nos galvanizamos, porque por el agua, por el petróleo, si lo hubiera o lo que sea, no van a venir tanques, van a venir multinacionales que vienen y vienen con plata, que no es poder, que es el más fuerte de los poderes, no precisar ningún tanque. Entonces, esa es el Uruguay que hay que discutir. Yo quiero ver si alguno de ustedes dos, por ejemplo, cuando empiece su exposición en esto de la ley de presupuesto, es una gran cosa el Uruguay, ¿no? Lo dijo Fernando Gambera, Paul Riesler. No, también, como dice Fernando, habría que rediscutir un poco todo el rol y no solo en la ley de presupuesto. Eso lo dije yo, primero le da la razón a Gambera. Perdón. No, viejo, no, acá, robar las ideas, no. Claro, se tienen que bancar una mujer en la mesa, no. Lo que dijiste tú entonces de rever, y no solo en la ley de presupuesto, que no quede ahora después que se termina aprobando la ley de presupuesto y el tema no se toca más. No, porque los documentos van a quedar por ahí por el aire, ¿no? No, pero el gran tema es que también, creo que las Fuerzas Armadas también hay que verlas como parte integral de todo un sistema productivo donde pueden participar también. O sea, no solo en tema de defensa mismo, sino que justamente pueden tener un rol en otro tipo de cosas también. O sea, tienen talleres, tienen el dique, tienen un montón de lugares donde puede insertarse industria y un montón de mano de obra especializada, y es más, desarrollar hasta industrias de punto que partan de ahí, no hay que mirarlo mal eso tampoco. No. Ahora me plantea otra duda, ¿no? Si está capacitado el Ministerio de Defensa para asumir ese tipo de ¿no? No sé, habría que verlo, pero me parece que no hay que mirarlo solo como decían recién también, pensar en los soldados, en la batalla y en los tiros y en los tanques, sino de pronto las Fuerzas Armadas pensadas desde ese otro lugar, también insertas en la industria, en la producción, en el desarrollo, metiendo cabeza. Hay un montón de ingenieros profesionales que están dentro de las Fuerzas Armadas o vinculados, donde podría haber industrias que se desarrollen a partir de ahí también. Es antipático lo que voy a decir, pero no importa. Yo soy amante del Estado como ballista que soy, pero el Estado muchas veces, y capaz que todas o la mayoría, no hace las cosas bien, ¿no? Entonces digo, cuando es ineficiente en el sentido no económico, no en económico, estamos porque eso es otra música. En el sentido de brindar tal cosa, brindar tal servicio al ciudadano, es ineficiente. Las Fuerzas Armadas son parte del Estado. Digo, no. Yo lo único que tengo para decir y para finalizar es que habrá ingenio y todo lo demás, pero que nada cuentas no hay. Los números, muchachos, que pasaron del MIDES no son. Arréglenlos, compónganlos y díganlo públicamente como dijeron estos. Estaría bien. Fernando Amado, Pablo González, Fernando Gambera, Paul Riesler, nos vamos. Nos queda la discusión del jueves. Ahora tengo que hablar algo más con Amado. Nos fuimos, perdona Plaza Independencia, hola a Luca, Gabriela, Luis. Gracias Matías, Cheche, Jesús.